Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En Navidad, uno de los detalles más importantes y que en ocasiones pasamos un poco por alto suele ser la iluminación. Y no me refiero solo a las luces que colocamos en el árbol. Podemos usar otros complementos para conseguir una iluminación navideña original y muy decorativa. A continuación os traigo una bonita idea de cómo podemos hacer unos sencillos farolitos reciclando unos portarretratos y tela de saco, en los que después podemos colocar en su interior una vela o luces LED. Si tienes unos marcos antiguos que no utilices, esta puede ser una buena idea para darles un nuevo uso. Los materiales que vamos a necesitar son, por supuesto, tela de saco, marcos para fotos, unas servilletas con el motivo navideño que más nos guste, cola vinílica, pincel, palos para brocheta, 4 limpiapipas en color blanco y 4 limpiapipas en color rojo o en un tono juego con la servilleta que hayáis elegido. También vamos a necesitar cinta de doble cara. Si quieres saber cómo se hace, sigue viendo el vídeo. Comenzamos desarmando los marcos. Quitamos la base donde va puesta la foto y el cristal. Resérvalo, seguramente lo utilicemos en otra manualidad. Le quitamos los ganchos o presillas con unos alicates. Ahora, con una cinta métrica medimos el contorno interior de uno de los marcos. He puesto que la tela la vamos a pegar por dentro. También tenemos que tomar la medida de la altura del trozo de servilleta que vamos a utilizar. A continuación, pasamos las medidas a la tela y cortamos. Tenemos que añadir 1 centímetro o 1,5 centímetros, que después nos va a servir para unir la tela. Bueno, ahora tenemos que pegar la servilleta. Lo voy a hacer con la plancha. La voy a pegar con cola vinílica rebajada con un poco de agua. Colocamos en la zona donde vamos a trabajar un plástico, papel plastificado, papel de horno o una esponja de espuma plástica. Es de esas que viene para proteger algunos artículos, sobre todo cuando hacemos compras online. Colocamos el trozo de tela sobre la superficie plana, sujetamos para que no se mueva y aplicamos una generosa capa de pegamento. Pincélala muy bien, que quede bien cubierta. Después la dejamos que seque. La podemos poner sobre una rejilla. Es importante que quede plana. También puedes utilizar un secador de pelo para acelerar el proceso. Que quede un poco rígida, que se sostenga como se puede ver en la imagen. La servilleta no la voy a utilizar entera, la he cortado por la mitad. Con una mitad sola no me va a llegar
y le tengo que añadir un trocito del otro trozo que me ha sobrado. Quitamos las capas blancas y nos quedamos con la capa impresa. Para pegarla sobre la tela voy a utilizar la plancha. Coloca un papel de horno donde vayas a planchar, más que nada para que no se pegue la tela. Ponemos el trozo de yute y colocamos encima la servilleta haciendo coincidir los bordes. Y lo alisamos un poco. Tenemos que ser cuidadosos para que no se nos rompa. Colocamos otro trozo de papel de horno y pasamos la plancha durante 1 minuto. Haz un poquito de presión, incidiendo sobre todo en los bordes, para que no se levante. El calor hace que se derrita la cola y que la servilleta se pegue completamente. Bien, ahora tenemos que colocar el otro trozo de servilleta. Tiene que coincidir el diseño. Pon papel de horno y plancha. Tenemos que hacer presión en la zona donde se unen los dos trozos. Volteamos la tela y planchamos de nuevo. Este paso es opcional, pero a mí me gusta hacerlo porque así aseguro mucho más la servilleta. Y después eliminamos el papel que sobra. Así es como nos tiene que quedar. Ahora toca colocarla en los marcos. Toma la medida de cada lado de los marcos. Esto hazlo con precisión. Y marca con un lápiz cada una de las medidas en la tela, tanto en la parte de arriba como en la de abajo. Doblamos para marcar las esquinas y presionamos con los dedos un poquito los pliegues. No es necesario que se marquen en exceso. Hazlo con precisión. Esto nos va a facilitar mucho el montaje. Ahora toca unirlo para formar una especie de cubo. A continuación presentamos el cubo sobre uno de los marcos, por si tuviéramos que rectificar algo. Este sería el momento preciso. Si encaja bien, ya podemos pegarlo. Puedes hacerlo con una cola vinílica, con la pistola de silicona o con cinta de doble cara. Yo lo voy a hacer con la cinta de doble cara. Es como mejor me ha quedado y como me ha resultado más rápido. Colocamos una tira de cinta . Recortamos el sobrante, de manera que quede al mismo nivel de los extremos. Separamos el papel que trae la cinta y pegamos como se ve en la imagen, haciendo coincidir el borde con la doblez. Presiona un poco con los dedos. Cortamos tiras de cinta adhesiva y las pegamos en la parte interior de los dos marcos. Presiona para que quede bien pegada y así no se nos quite. Bueno, ya tengo los dos marcos con la cinta. Ponemos el marco sobre una superficie plana y colocamos el cubo de tela, sin que sobresalga por la parte de abajo, y lo pegamos muy bien. Esto resulta muy fácil, puesto que ya tenemos hecha la forma.
De la misma manera, colocamos el marco que va a ir en la parte de arriba. Bueno, ya está. Ahora voy a poner en cada una de las esquinas esta especie de columna. Aparte de decorar, también nos sirve para sujetar los dos marcos y evitar que se nos pueda doblar la tela. Son muy fáciles de hacer. Para cada columna necesitamos un palo de brocheta, un limpiapipas de color blanco y otro de color rojo. Medimos la altura que hay entre los dos marcos. Pasamos esta medida al palito y cortamos. A continuación, enrollamos los dos limpiapipas juntos como se ve en la imagen. Es súper fácil. Bueno, aquí tengo los 4. Y ahora los pegamos en cada una de las esquinas. Ponemos cola vinílica y lo colocamos. Como en la parte de arriba me quedaba un pequeño hueco, he puesto limpiapipas rojo. Tú puedes ponerlo en el color que quieras o dejarlo tal cual. Tampoco se va a ver una vez que los tengas colocados. Ahora le voy a poner estos pequeños lazos a modo de adorno que me habían sobrado de otro trabajo que no tenía nada que ver con las decoraciones navideñas, pero que le va muy bien. Así se ven los lazos pegados en el marco en la parte de arriba. Bueno, a continuación le tenemos que poner una base, que es donde después colocaremos las velas o las luces LED. La he sacado de la base de madera de una caja de frutas. Después le apliqué 2 manos de pintura blanca. Como el proceso era muy largo, quise acortarlo. Todos ya sabemos dar las manos de pintura. Para darle algo de altura le voy a pegar unas bolitas de madera. Si no tenéis bolitas podéis utilizar cubos de madera o lo que se os ocurra a modo de patas. Pegamos el marco y para terminar le colocamos estos pequeños regalos a modo de decoración. Podéis suprimirlos, si no queréis regalo, poner otra cosa. Y este es el resultado. Estos son otros de los modelos que hice. Como veis, podéis utilizar cualquier servilleta y por supuesto también cualquier marco que tengáis. Únicamente tendréis que adaptar los diseños a vuestros gustos. Úsalas de manera individual, en grupo o como complemento de otras decoraciones. Espero que este tutorial sea útil y sirva de inspiración para tus próximos trabajos. Si os ha gustado, podéis regalarme un like y compartirlo con vuestros contactos. Si no queréis perderos ningún tutorial, suscribiros al canal y no olvidéis activar la campana para recibir las nuevas notificaciones. Gracias por ver mis publicaciones. Un saludo y nos vemos en el próximo tutorial.